Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero ser. Con este 31 del 20 de los Hechos, Apocalipsis, dos partes para ayudarnos a la primera fase. Capítulo 3, libro de Apocalipsis, versículo 2. Sé vigilante. Creo que es igual. Velad, ser vigilante es igual. Sé vigilante. A nosotros tenemos que ser vigilantes. ¿Qué es ser vigilantes? Estar despierto, estar con los ojos abiertos, porque muchas veces nosotros no estamos en sí, sino estamos privados de la vida, y por cuanto estamos privados de la vida, a veces no nos damos cuenta de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. No nos damos cuenta de lo que sucede. Es triste cuando el creyente no está velando, cuando el creyente no está vigilando, porque estamos en un mundo muy preocupante. Estamos en un mundo muy peligroso. Tenemos tres enemigos, y por causa de esa razón es que el Señor dice: sé vigilante a la iglesia de Sardis. ¿Sabe por qué dice el Señor así? Lastimosamente que en esta iglesia había dos partes. Había una parte que no habían creído en el Señor Jesucristo. Por eso dice el texto que están muertos. Ahí están muertos. Según dice el texto que vemos ahí en el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y andan conmigo en vestiduras blancas, que son dignos. Había una parte que no tenían a Cristo. Ese problema. Se congregaban, pero no tenían a Cristo. Ahí está. Y una persona que ha profesado nada más la fe y que nada más, porque ojalá que los que se bautizan hoy, ojalá que sean verdaderos cristianos, porque es lo que el Señor reclama, lo verdadero, porque nada más por inquietud o por engaño no es posible, no es así, sino que lo que el Señor reclama es lo verdadero. Cristianos o creyentes verdaderos como estas pocas personas que estaban en Sardis. Y por eso dice el texto, leamos el texto 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es el texto que quería. Arribita estaba. A veces se nos da. Es bueno citar el contexto para ver la razón y para entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo dice a la iglesia: yo conozco tus obras. En cada trabajo hay que estar despierto, ¿verdad, hermanos? Porque si hacemos un trabajo y no estamos, como dice la Escritura, no estamos vigilando. Yo siempre me pongo a pensar de los hombres que vigilan en el mundo. Supongamos los científicos vigilan sobre la salud del humano. Ahí
el medicamento, la medicina va adelante de la enfermedad. Estoy oyendo que el cáncer ya le van hallando el medicamento. Yo digo, es la gracia de Dios, porque así dice Romanos, el pecado creció para muerte, la gracia para vida. El pecado creció, sobrepujó la gracia. Qué maravilla de Dios, ¿verdad? Y por eso estamos oyendo, en los trabajos había que estar vigilando. La otra vez hablábamos de los arquitectos que también vigilan su obra que construyen, porque vigilan el fundamento. Si queda bien el fundamento, entonces edifica, y nos agregamos o jalamos para que nos ayude el pensamiento cuando dijo el apóstol Pablo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero otro edifica, y otros vean cómo sobreedifican. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque al ver cómo sobreedifica, el que está edificando es porque está vigilando cómo está quedando el edificio. Por eso el Señor nos reúne en su bendita gracia para oír su palabra, porque no en vano venimos a sentarnos a la presencia de Dios, porque el Señor se preocupa por nosotros, no meramente San Pablo, no meramente los siervos, no meramente los ancianos, sino meramente el Espíritu Santo, el dueño de la obra. Porque los hombres se mueren y nos morimos. Se muere Juan, se muere Pedro, se muere Andrés y se mueren todos, pero la obra es guiado por el Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo es el que se preocupa por la obra. Estamos viendo en esta parte que estamos leyendo la frase última del 1, del 3 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Había una razón, porque había una mitad de la iglesia de Sardis. Por eso la palabra Sardis se llama resto o residuo. Hay residuo ahí fiel, pero todos también eran incrédulos. Yo digo que los incrédulos hacen imposible a la vida. Siempre vamos un paso atrás. ¿Se acuerda usted cuando salió el pueblo de Israel? Aunque esto sería otro mensaje, el mensaje que el Señor nos da es que el Señor se preocupa por su pueblo. Esto sería otro mensaje. ¿Se acuerda usted cuando Israel salió de Egipto? Dice que tras de Israel se vino una cantidad de gente que siguió a los israelitas, y ellos ignoraban el carácter de Dios. Solamente sabían los meros israelitas, porque ellos tenían instrucción de Dios, porque eran el pueblo amado de Dios. Pero tras de ellos salieron una parte grande de gente, y según la historia dice, la Biblia dice que fueron los que hicieron imposible la vida de Moisés. Imposible la vida de Dios. Así es, porque Dios lidió mucho con ellos. Yo digo que por eso estamos viendo la escritura, el 2 del 3 de Apocalipsis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No hay perfección, ¿verdad? Aparte es que vamos a la perfección. Y por eso el Señor nos congrega en su bendita gracia, porque al oír la palabra nosotros venimos a ser perfeccionados, porque nos falta. Volvamos al texto primero. El capítulo 20 de los Hechos, versículo 31. Por tanto, velad. Por esa palabra nos conectamos con Apocalipsis 3. Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, es lo que llega a mi pensamiento, es lo que llega a mi corazón. Esto nos abre la mente, porque se puede a veces que no nos disculpen, hermanos.
A veces que no nos preocupamos por nosotros mismos, y porque no nos preocupamos por nosotros mismos, hay mucho descuido en la vida, tanto descuido con la familia, hay mucho descuido con los hijos. Dijo un hermano, no, los hijos ya crecieron, que mire cómo salen a saber, tenemos que dar cuenta de eso. Yo no sé, hermanos, cómo está la familia, cómo está la esposa primeramente, cómo están los hijos. Porque si con la esposa no hay comunión, porque se oye mucha desavenencia en los matrimonios, los hombres dicen, ¿qué voy a hacer, hermano? Porque mi esposa ya no me da la comida. Si ya no le da la comida, no sé qué le va a dar más. Ya usted va a entender. ¿Qué voy a hacer, hermano? Porque mi esposa ya se retiró. Una hermana llegó y dijo a la hermana, mire, hermano, ¿qué voy a hacer? Dijo, porque mi esposo me sacó de ahí de mi cuarto. Ahí me sacó mi esposa de mi cuarto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Oremos al Señor, dijo el hermano. Oremos al Señor. ¿Va a creer usted que solamente en la parte costera hay esa dificultad, como le estoy diciendo, sino que como en esta parte de Tierra Fría, también con los hermanos de San Marcos, porque la persona uno es. Por eso es de que es preocupante. Estamos diciendo que la preocupación del apóstol Pablo, y dice, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué corazón del hombre, ¿verdad? Yo estaba viendo este mensaje. El Señor me reveló este mensaje ahí sentado en la tarde de ayer. Ahí me reveló el Señor. Cada uno sabe cómo trabajar, ¿verdad, hermanos? Yo traigo mi mensaje escrito en la casa, escrito y orado. Pero a veces aquí sentado el Señor revela el mensaje. Ahí sentado. Porque el pueblo de Dios ha orado suficiente por los siervos, los colaboradores y los ancianos que tomamos parte, y gracias a Dios por esa facultad que nos da el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no nos faculta para subir, nos quedamos sentados. Ahí nos quedamos sentados. Pero estamos viendo la preocupación de no meramente del varón de Dios, como fuera San Pablo, que se preocupa por los ancianos y por la iglesia. Dice él, acordándoos que por 3 años de noche y de día, hay una coma, paremos un rato ahí, de noche y de día, ¿lo ha hecho, hermano? ¿Lo ha hecho, hermana? De noche y de día ha orado usted mucho a veces digo, no hay comunión entre los esposos. Tan fácil. Dice, Señor, tú sabes que mi esposo no mucho me quiere, dice la hermana. Diga la hermana si es así o no, hay mucha queja. El esposo es posible, sin gracia, está mirando a otra por ahí, lo está mirando de lejos a su mera esposa, y se siente, su espíritu ya no está con ella y su carácter. Y ahora, muy sencillo, un consejo: de noche y de día, dijo el apóstol, ¿verdad? Tan fácil. Solamente le dice usted al Señor, de noche y de día. Aquí el apóstol, 3 años, dice. Los hermanos también, porque entre los hermanos también dice, ¿sabe qué está pasando con la esposa? Porque ya no era como cuando fue, y ahora ya cambió, y total que problema, ¿verdad, hermanos? Por eso nos dice el apóstol, por tanto, velad. El velar es estar vigilando, ¿verdad? Estar en expectativa, estar mirando ahí qué es lo que está pasando en la propia vida matrimonial, en la propia vida familiar, en la propia vida de los hijos. Digo, un predicador, muchas veces nosotros, los enseñadores de la palabra, nos usan, o sea, damos una palabra de enseñanza en público al corazón del pueblo de Dios, pero nos falta la enseñanza a nosotros mismos, ¿verdad? O en nuestra casa, nos
nos falta la enseñanza, los predicadores del Evangelio, ¿verdad? Esos predicadores del Evangelio pues tienen ánimo y palabra y total se levantan para predicar el Evangelio, pero hay una tarea que es de su propiedad, ¿verdad? Porque esto sería maravilloso al estar rellenado con ese requisito. Ahora sí, si no, yo no sé ni cómo es, usted dirá en su corazón, si no hay ese requisito, usted dirá, yo no lo puedo decir aquí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La amonestación, ¿verdad, hermanos? Amonestación se le dice, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en esta casa? ¿Qué está pasando con esta familia? Muchas veces reclamamos de nuestra familia, hermanos. Nosotros tenemos la culpa. ¿Qué va a hacer si el matrimonio no se lleva en el hogar? Si los grandes, los cabezas, no se comprenden en el hogar, ¿cómo se comprenden los hijos? Es una tarea, es una obligación, es un deber, es algo que el Espíritu Santo nos responsabiliza, hermanos, y por eso es una amonestación. Vamos a salir de ese texto. Leamos también, para ayudarnos al sentido, otra palabra más de la segunda de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. Tampoco me va. Capítulo 1, versículo 13, la segunda de Pedro. Pues tengo, por cierto, en tanto que estoy en este cuerpo. La antigua versión dice, estoy en este tabernáculo. El despertaros con amonestación, 14, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Es aquí la tienda. Ya dijo un hermano, ya cuando tenemos algodón, a mí no me gusta mirar los muertos, a mí me gusta mirar pero a los vivos. Pero un hermano dice, ya cuando tengamos ahí algodón en nuestra nariz, en nuestra boca, en nuestros oídos, ahora se soltó, porque el problema es con esto mismo. Tenemos grave problema con nuestra propia persona, porque estamos acostumbrados a ser mentirosos, estamos acostumbrados a ser engañadores, estamos acostumbrados a ser iracundos, estamos acostumbrados a saber cosas más, usted lo va a decir, y cada uno debe ser consciente de lo que uno tiene, ¿verdad? A un hermano dijo, cuando se apodera la envidia o el enojo, dice el hermano, quítese de mí esto, porque esto no estorba a mi vecino, no estorba a mi familia, sino me estorba y me impide la bendición que Dios quiere derramar en nosotros. Ese es el plan, hermanos, esa es la enseñanza, para que nosotros nos despojemos de todas las cosas que es nuestra persona, porque estamos mal acostumbrados y tenemos que ser flexibles para ser obedientes, sí, para ser humildes. Un siervo del Señor que ya se fue para la gloria celestial dijo, si aprendimos la humildad y la mansedumbre, dijo él, ya la hicimos. De otra forma no es por demás, hermanos. Si no hemos aprendido la humildad y la mansedumbre, todavía existe el hombre viejo, y lo que dice San Pablo, a que dejéis cuanto a la manera pasada de vivir el viejo hombre viciado. Está viciado, ¿y con qué se va a quitar? ¿Con qué se va a quitar? Oyendo la palabra de Dios. Esta carta segunda del apóstol Pedro es preocupante. Estamos oyendo que el deseo del corazón del hermano Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice de noche y de día con lágrimas, pero que puso su corazón, no solamente
su corazón, sino todo su ser, ansiosamente para que se obedezca la palabra de Dios. Y al obedecer la palabra de Dios, ahora sí Dios despeja la bendición que tiene sobre nosotros los cristianos mientras esperamos al Señor Jesucristo. Pero dice ese 13 del 2, del 1. Pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Sin duda estos hermanos esparcidos están durmiendo. Están durmiendo los hermanos, no se dan cuenta. Hay que estar listos, hermanos. Hay que estar a la expectativa. ¿Se acuerda usted el sueño de Saúl? Era plan de Dios. Dice que Saúl estaba en la trinchera porque estaban en el campo de batalla. Saúl era ignorante del conocimiento del terreno de combate. Saúl era ignorante del terreno de combate y por eso se durmió muy cerca de su enemigo. En cambio, David, un hombre muy experto, que anduvo todas las montañas, ahí estaban las cabras monteses, las cuevas y todo ese terreno lo conocía David y se instaló en un lugar muy hermoso en donde iba a dar con su enemigo. Y así fue. Un profundo sueño le vino a Saúl y ahora vino David con sus generales, le vino a quitar su lanza y su jarro de agua. Dos cosas muy importantes para que este guerrero siguiera a ser avenido. Lo que es el sueño. Dice que le quitó, la primera vez le quitó la orilla de su manto. Se durmió en la cueva donde entró David. Ahí se durmió en la cueva. Sin saber, ahí estaba su enemigo. Nosotros, hermanos, sin saber que nosotros tenemos nuestro enemigo encima y no nos damos cuenta, ¿verdad? Nuestro enemigo nos hace guerra. ¿Sabe cómo dice Santiago? ¿De dónde vienen las guerras? No son de nuestra propia persona, dice. Nos hace guerra. Usted va a decir, ¿es que fulano me está haciendo guerra? ¿Qué va a hacer? Es que don Pedro, es que don Juan me está haciendo guerra, es que doña Juana me está haciendo guerra. No, nuestra propia persona nos hace guerra. Sale por la palabra que dice, estos hermanos esparcidos estaban durmiendo. Voy a citar el último texto porque ya se me fue el tiempo. Tenemos que leer la palabra de Dios en la primera de Tesalonicenses. Último texto vamos a citar ahí. Primera de Tesalonicenses. Ahí vamos a citar la palabra de Dios. Capítulo que tenemos es el 1. La primera de Tesalonicenses, capítulo 13, capítulo 3, versículo 10. Tenemos que ver 13 y 10. Orando de noche y de día, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a nuestra fe. Aquí la iglesia a los tesalonicenses dice que le faltaba mucho, le faltaba el crecimiento, según el texto 2, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Eso es lo que faltaba. Faltaba el crecimiento de la fe, faltaba el crecimiento y abundancia de amor,
faltaba para que estos hermanos de los tesalonicenses estén firmes, según el versículo 3. Faltaba siempre la santidad, y por eso la preocupación del apóstol a la iglesia, a los tesalonicenses. El Espíritu Santo, estas conferencias, se preocupa por la iglesia establecida en San Marcos, que con mucho gozo está llevando a cabo conferencias, y por ello muchos hermanos congregados en el nombre del Señor para oír su palabra. Pero nos preocupa el texto que dice: orando de noche y de día. No se sabe, de día y de noche, con gran insistencia, dice. Insistencia. Ahí está. Es que él oraba para que veamos su rostro y completemos lo que falta. Hermanos, no estamos completos todavía. Aparte es que nuestra alma está limpio totalmente por la sangre de Cristo. Aparte es que nuestra alma, con la sangre, por nuestra alma limpia de una vez y para siempre, nos vamos para la gloria celestial. Ahora, lo que nos falta, ser perfecto en nuestra persona todavía. Mientras estamos en este cuerpo, esperando a nuestro Señor Jesucristo. Él nos edifica para la gloria de su nombre. Que Él bendiga su